Lo que distingue la predicación cristiana de cualquier otro tipo de comunicación es el hecho de que nosotros predicamos a Cristo y a este crucificado. El apóstol Pablo, ¿verdad?, dice en 1 Corintios capítulo 2, yo me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Ahora, eso es fácil de decir, pero a la hora de traer eso al púlpito, ¿cómo nosotros podemos predicar el evangelio en cada sermón que nosotros prediquemos? Aún estemos hablando de textos del Antiguo Testamento que a veces ni siquiera mencionan a Cristo. ¿Cómo yo puedo estar predicando de Jueces y ese pasaje tan horrible como termina Jueces con el levita que su concubina fue despedazada? Realmente nosotros tenemos que llevar cada prédica a Cristo y al Evangelio, no importa del texto del cual estemos predicando. Yo creo que esta discusión podemos tomar esa pregunta como punto de partida. ¿Qué tú piensas, Carlos? Bueno, primero que nada lo que se me viene a la mente es decir, es poner la pregunta desde otra forma, ¿verdad? ¿Habrá alguna predicación que pueda ser válida que no predique a Cristo y que no predique el Evangelio? Si es así, ¿qué es lo que estaríamos predicando? Porque si vamos a predicar algo que es moralismo, que si es algo que se puede predicar en una sinagoga, ¿qué es lo que nos hace distintivamente cristianos? Yo creo que es el Evangelio. En ese sentido, tenemos que tener cuidado de no ver la Biblia como un manual que no tiene una dirección específica, que no tiene una intención de parte de Dios de apuntar a la culminación de la historia que es Jesucristo y su muerte y su crucifixión y su resurrección y su exaltación y todo termina en la Biblia desde el principio hasta el final, o sea, todo culmina en Cristo y su iglesia. Entonces, yo sí estoy preocupado un poco porque sí he escuchado muchos hermanos que predican con mucha pasión, con mucha convicción, mensajes que pueden ser predicados en congregaciones no cristianas. Y yo diría, sí tenemos que predicar a Cristo. Cristo, el mensaje del Evangelio, es el que tiene el poder de salvación. No estamos predicando una religión, no estamos predicando una forma de vivir bien, estamos predicando a una persona, al Hijo de Dios, exaltado, crucificado por nuestros pecados, y aquel en quien pertenece la salvación está en sus manos. Pues. Ok, tenemos que predicar el Evangelio en cada sermón, pero Justin, ¿qué significa eso? Porque una persona puede decir, bueno, ¿eso quiere decir que todas mis predicaciones tienen que ser evangelísticas? ¿Eso quiere decir que cada vez que yo predico tengo que mencionar la muerte sustitutiva de Cristo en la cruz? ¿Qué significa predicar el Evangelio en cada sermón? Yo creo que el punto de hermenéutica es muy importante, que no es necesariamente una cuestión aún de homilética, es una cuestión de hermenéutica, que cada versículo, cada texto nace de un párrafo y ese párrafo nace de un libro y ese libro nace de la gran narrativa de lo que es la salvación y que eso señala al Evangelio. Entonces aún cuando hablamos del cómo en Jueces, por ejemplo, eso demuestra la depravación del hombre y qué necesario es que él tenga un Salvador, un Redentor. Que el cómo no es necesariamente una fórmula que nosotros tenemos que seguir, pero entender la gran narrativa de todo el pasaje, entender la gran narrativa de toda la Biblia y poder amarrar lo que estamos viendo en este texto a esa gran historia, que creo que es algo que nosotros entendemos cuando leemos cualquier otro libro. Nosotros entendemos que cualquier pasaje dentro de un libro viene de la gran historia que se está contando, pero por alguna razón, como diríamos en inglés, muchas veces perdemos el bosque por el árbol y nosotros solo estamos viendo el texto en sí mismo y su significado y no entendemos que lo que da significado a ese texto es la gran narrativa, es la gran historia de ese mismo texto. Hay un pasaje clave en esta discusión y que siempre tiene que salir a relucir, es Lucas 24, ¿verdad? Cuando el Señor Jesucristo se encuentra con los dos discípulos que van camino a Emaús, ellos no reconocen al Señor y Cristo les dice, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Y dice que empezando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Así que Cristo mismo se veía a él como el centro de las escrituras. De hecho, nosotros podemos decir que Cristo predicaba a Cristo y a este crucificado. Ahora bien, ¿significa eso, Carlos, que nosotros tenemos de alguna manera que espiritualizar los textos, por ejemplo, en el Antiguo Testamento para poder mirar a Cristo allí? ¿Debemos alegorizar las Escrituras para que de alguna forma donde Cristo no está,
yo pueda llevar la mente de los hermanos a Cristo? Bueno, yo creo que tomando el punto que comenta aquí Justin, así como un libro, si tomamos un libro de la Biblia y nosotros creemos en la predicación expositiva, entonces al predicar un libro, diferentes capítulos, diferentes secciones de ese capítulo, no todos explícitamente mencionan a Cristo, hay enseñanzas inclusive que son sobre cómo debemos de vivir, etc. Entonces, lo mismo del Antiguo Testamento. Yo creo que tenemos que ver el Evangelio completo en todos sus elementos y no querer no querer pintar o sacar a Cristo de donde no está siendo pintado y no querer forzar, por ejemplo, digamos, la fórmula del Evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados, de pasajes que no lo están mencionando. Pero toda la Biblia habla de diferentes elementos que son del Evangelio. Entonces, por ejemplo, si tú estás tomando un pasaje que está hablando de la gloria de Dios o de la santidad de Dios, o está hablando del arrepentimiento, está hablando de la respuesta al Evangelio, está hablando de la herencia del Evangelio, todas estas cosas. O sea, creo que si nosotros tenemos el concepto del Evangelio central, entonces al estar predicando esos elementos específicos, de textos específicos, entonces obviamente podemos hacer referencia en qué parte del Evangelio o qué elemento está ilustrando, iluminando. Y como estamos haciendo un recorrido, entonces de seguro al hacer toda la exposición de los pasajes en series completas, vamos a estar pintando correctamente el Evangelio. Entonces, a la luz de Lucas 24, no tenemos ni que espiritualizar los textos ni alegorizarlos para ver a Cristo, porque el mismo Cristo dice, es que yo estoy allí, pero no en cada versículo. Es como dice David Helm, yo no puedo buscar a Cristo detrás de cada piedra, detrás de cada árbol en el Antiguo Testamento, pero Graham Goldsworthy dice una frase que es muy importante aquí: el Evangelio es poder de Dios para la correcta hermenéutica. O sea, si yo no parto de ese punto, voy a extraviarme en mi predicación de las Escrituras y terminaré predicando moralismo, terminaré predicando religión, pero no estaré predicando el Evangelio. Y Justin, me gustaría oírte brevemente, porque ya se nos está acabando el tiempo. Yo no sé si tú tienes la preocupación que yo tengo, pero a veces la predicación se convierte en una predicación terapéutica, es como una especie de consejería grupal, donde estamos todos dando consejería. ¿Qué diferencia hay entre un pastor dando consejería y un pastor predicando el Evangelio desde el púlpito? Sí. O sea, no necesariamente tratando con las necesidades que el ser humano percibe como sus necesidades. ¿Qué diferencia hay entre esta predicación terapéutica y predicar el Evangelio? Para mí, yo creo que una de las grandes diferencias es que lo que yo estoy predicando, lo que yo estoy enseñando, yo también lo necesito desesperadamente, que yo estoy en una gran necesidad igual para escuchar el hecho de que todo no gira alrededor de Justin, que su vida no se trata de él, y que en realidad cuando nosotros simplemente estamos hablando de las necesidades de las personas, aún muchas veces las mismas necesidades que nosotros presentamos terminan siendo o causando el mismo problema de centrarse en ellos mismos. Pero cuando nosotros señalamos el Evangelio, hacemos mucho acerca de Cristo y hablamos acerca de Cristo, y que lo que el hombre realmente necesita no es simplemente un par de pasos que tomar, necesita una reorientación totalmente, un renacer en su corazón, donde él ya no es el centro, él ya no está en el trono, ahora Cristo está en el trono. Y yo creo que esa diferencia marca mucho lo que debería suceder en nuestra predicación. Comenzamos nuestra discusión con 1 Corintios 2, pero saltamos 1 Corintios 1. Y John Piper dice, ese es el pasaje probablemente más importante del Nuevo Testamento con respecto a la predicación. Y una de las cosas que dice el apóstol Pablo allí es que nosotros predicamos a Cristo porque Él es poder de Dios y sabiduría de Dios. En otras palabras, yo no quiero que mi congregación dependa de mí. Yo no quiero que ellos me vean como el gurú que tiene todas las respuestas. Yo quiero llevarlos a Cristo porque Él es poder de Dios y Él es sabiduría de Dios. Y lo importante es entender que como toda la Biblia trata acerca de Cristo desde que Dios promete a Adán y Eva en el paraíso un redentor, y toda la historia bíblica, toda la historia de la redención no es más que el desarrollo de esa promesa.
cuando yo interpreto la Biblia correctamente, necesariamente tengo que llegar a Cristo de una forma u otra. Spurgeon decía que algunos predicadores provocan que el oyente diga como María Magdalena en el sepulcro, se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. O sea, nosotros tenemos que predicar de tal manera que Cristo sea evidente en cada predicación. Lo que la gente necesita es ver a Cristo. Carlos, una última cosa más. Cuando estamos predicando a Cristo, no es simplemente una sana hermenéutica. ¿De qué forma el predicador debe predicar a Cristo? ¿Cómo debe presentar a ese Cristo a través de su predicación? Bueno, primero, como decía Justin, sabiendo que Cristo es, poniéndome yo como predicador, Cristo es mi Salvador. Y eso debe de generar una gratitud, un aprecio, una pasión por ese Salvador, que luego nos lleve a una pasión evangelística, a quererlo comunicar a los demás para que lo vean también y lo vivan también. Creo que cuando nosotros nos alejamos de estar recordando de dónde veníamos, dónde estábamos antes de Cristo, perdemos eso y predicamos a un Cristo sin esa pasión, sin ese deseo, sin ese anhelo de que los demás lo puedan ver como uno lo ve. Yo creo que ahí yo tengo que recordar continuamente que era mi vida antes de Cristo y era una vida miserable. Y eso me lleva entonces a predicar a Cristo con un aprecio y un afecto que creo que los demás deben de poder percibir y anhelarlo tener también de la misma forma. En otras palabras, no estamos predicando un concepto, estamos predicando una persona a la cual adoramos. Y la predicación misma debe ser un acto de adoración que lleve a las personas a exaltar a Cristo en sus mentes y corazones. Bien hecho, bien dicho.